A ver, esta anécdota que les voy a contar es 100% real. En los tiempos en que yo tenía la capacidad de moverme lejos de la casa, yo solía conducir un Oldsmobile del año 50 de mi propiedad que utilizaba para ganarme la vida, y en esa época yo era una persona completamente desconocida. En cierta ocasión, un policía negro me hizo señas para que me detuviera y me pidió que le mostrara mis documentos personales y los del vehículo. Después de escudriñarlos cuidadosamente, me pidió que abriera el maletero del vehículo para hacer un registro. Y yo le pregunté que si tenía una orden de registro que lo autorizara a invadir mi privacidad. La prepotente respuesta fue que por ley él no necesitaba una orden de registro para revisar mi maletero. Y agregó que si yo insistía en exigir dicho documento, él tenía la facultad de conducirme a la unidad de la policía para confeccionar la orden de registro. Yo, por supuesto, ante la alternativa de perder todo el día en detención, accedí a abrir el maletero para que lo revisara. De todas formas, en él solo habían unas herramientas, un neumático de repuesto y un gato hidráulico. Sorprendido, el policía me preguntó por qué me resistía al registro si yo no llevaba nada ilegal en el maletero. Y yo le respondí: hace poco más de 100 años, por ley, un hombre de tu color podía ser propiedad de un hombre blanco. Y aunque eso era legal, no era ético ni moral. Y hace poco más de 50 años, en Estados Unidos, por ley, un hombre de tu color no podía ni siquiera usar el mismo baño ni el mismo bebedero que usaban los blancos. Y aunque eso lo hacía legal, nunca lo hizo ético ni moral. Lo que usted acaba de hacer conmigo será legal, pero no es ético ni moral. Y el hecho es que cuando las leyes se dictan para legalizar la discriminación, la deshumanización de la sociedad, la explotación y la violación de los derechos ciudadanos, quienes las elaboran, quienes las defienden, quienes las divulgan y quienes las ejecutan, son tan inmorales como la propia ley. Durante la pandemia de COVID, en muchos países se hizo la ley la obligatoriedad de usar la mascarilla en público. Aplicar una ley como esa fue necesario para proteger a los ciudadanos de la enfermedad y por lo tanto fue moral y éticamente aceptable. Pero imaginen ahora que en un país se emite una ley que obliga a los ciudadanos a salir a la calle con la boca sellada con un esparadrapo, con el solo propósito de evitar que el pueblo comente las arbitrariedades del poder. Violar una ley como esa moralmente no es un delito, es un derecho y es un deber de cada ciudadano. Es justo pensar que lo que acabo de decir es un absurdo exagerado, y de hecho lo es. Pero, ¿qué hay de las leyes que prohíben el derecho a la libre expresión pública de los ciudadanos? ¿No son acaso comparables tales leyes con la ley de llevar en público la boca sellada con un esparadrapo? ¿No constituiría un derecho y un deber ciudadano desobedecer esas leyes? La lucha por los derechos humanos y civiles es moralmente válida independientemente de la posición política de quien las ejecuta. Juzgar y condenar a quienes desobedecen no es válido, ético ni moral. Eso les otorga a los condenados la condición de inocente. La historia está llena de personajes que en su momento fueron encarcelados por la lucha a favor de los derechos. Gandhi, Mandela y nuestro propio José Martí en algún momento de sus vidas fueron tratados como vulgares delincuentes, pero moralmente siempre fueron inocentes. Un hombre que obedece a un mal gobierno sin trabajar para que el gobierno sea bueno no es un hombre honrado. José Martí. Quien no sigue los preceptos del apóstol no merece llamarse martiano. Hace muy poco tiempo se supo de la revocación de la libertad condicional de José Daniel Ferrer y luego se emitió por los medios de difusión oficiales un programa justificando el motivo de la revocación. Y cualquiera que escuche esos motivos sin conocer las causas de su condena inicial puede calificar la revocación como justa. Pero aquellos que conocemos el origen de la condena de Ferrer por librar una lucha por la reivindicación de los derechos ciudadanos y las libertades patrias, sabemos perfectamente que la revocación es injusta e inmoral, porque injusta e inmoral fue su condena, basada en leyes injustas e inmorales. José Daniel Ferrer nunca debió ser condenado y por lo tanto debió ser absuelto y no sometido a una libertad condicional cuya condición principal es la genuflexión ante el poder dictatorial. En resumen, no es moral aplicar leyes de revocación, por muy justas que parezcan, al cubano que haya sido condenado por desobedecer leyes espurias e inmorales que pretendan suprimir los derechos de la libre expresión ciudadana
como si cada cubano tuviese que salir a la calle con un esparadrapo en la boca. Muchas gracias. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, y el de difundirlas por cualquier medio de expresión. Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.